Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo los acompaña este viernes con esta ola de frío que se vino para estos lados, por lo menos para acá en Córdoba Capital? Acá los saluda Vicente, conductor de este programa Detrás del Humo, muy felices por acompañarlos otro tercer programa, muy contentos con los resultados del primero y segundo, recuerden que pueden ir a verlos a nuestro canal de YouTube. La bienvenida a todos, venimos con un tópico muy importante hoy, muy debatible, polémico, por así decirlo, interesante, con dos invitadas muy geniales y una nueva conductora para este programa. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Acá estamos. Agos. Bueno, bienvenidos a todos, re feliz de estar acá en este tercer programa y el tema, la verdad que bueno, un espectáculo, ya lo vamos a decir. Y bueno, le doy la palabra, sin mucho más preámbulos, a la tercera conductora de este programa del día de hoy. Bueno, yo soy Galilea. Al stream me invitó otra conductora que participó del stream del año pasado, que es Leticia. Y me interesó mucho porque yo estoy estudiando comunicación social y me sirve mucho el ámbito del stream, del periodismo y todo eso. Y además está bueno un stream de jóvenes para jóvenes y tocar temas que nos atraviesan a nosotros y poder intercambiar opiniones muy distinto a como lo hacíamos en el secundario por el año pasado, que era de profesor a alumno. Ahora debatir entre pares es una experiencia muy linda que quiero pasar. Sí, entre jóvenes, y no solo entre jóvenes, sino también a veces trayendo estos invitados, como nos acompañan hoy, para hacerles un recuento un poquito de lo que fueron los programas anteriores. En el primer programa tuvimos una interesante introducción con el objetivo que se creó, este streaming, que es el consumo problemático, digamos, ya sea en adicciones o el consumo problemático en sí. Cuestiones técnicas, obviamente, que a veces no nos introducimos mucho, ya que no es ajeno a lo profesional, digamos. Pero bueno, por supuesto que esas cuestiones de consumo que hablábamos, habíamos hablado un poco del celular, las redes sociales, las influencias. Y en el segundo programa que habíamos hablado también un poquito de lo que eran las presiones sociales. Y bueno, todo esto de las influencias tanto a la masculinidad, al hombre, a la mujer desde chica, la inseguridad que hay en las ciudades grandes, para las mujeres lo difícil que es. Así que bueno, hoy justamente enganchando ese tema también, nos acompañan nuestras invitadas muy especiales. Voy a presentar a Ana Laura Otobre. Ella es politóloga de la UCC y becaria doctoral del equipo de Psicología Política en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Se especializa en razonamiento político, deliberación y polarización política en jóvenes. Yo voy a presentar de este lado a More Copegui, estudiante de quinto año del Colegio Doctor Agustín Garzón Agulla y miembro de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Si se quieren presentar, chicas, así, decir su edad, dónde vienen, todo, explicarnos un poquito esto que son esos espacios de dónde vienen, digamos, así nos introducimos al diálogo, al debate. ¿Cómo les llegó la info también del stream? Eso lo que quieran compartir y comentar. Bueno, yo soy More, hace un año que estoy en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que trabaja y nuclea centros de estudiantes a lo ancho y a lo largo de Córdoba. Y bueno, es un espacio de contención para los pibes secundarios, para los pibes que se quieren introducir en la política estudiantil. Y bueno, gracias a Cata también, que militó en el mismo espacio, me enteré de este programa, así que encantada de estar acá. Genial. Bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Yo soy Ana Laura Otobre, soy becaria doctoral. Bueno, ya, como dijeron, trabajo en el Instituto de Psicología Política. En el Instituto de Investigaciones Psicológicas, en el equipo de Psicología Política. El equipo está formado más que nada por becarios e investigadores que trabajamos la relación de las personas y de los grupos con la política y los políticos. Entonces, vemos movimientos sociales, vemos temas de cultura política, de socialización, de opinión pública. Y bueno, la verdad que lo hacemos desde un profundo interés, tanto profesional como personal. La verdad que gracias por invitarnos también a esta mesa, porque es un tema bastante estudiado ahora, porque está muy en boga, digamos, y la psicología política siempre
persigue un poco eso, ¿no? Las temáticas que más van saliendo en agenda. Sí. Y bueno, y una de ellas muy grande es el tema de la participación. Está muy bien, sí. No, quería aclarar antes de ir arrancando, pero bueno, ya estamos introducidos en el primer tópico, que es lo que es jóvenes y participación en general. Después nos vamos a introducir un poquito más, pero recordarles que pueden opinar, pueden saludar, pueden decir todo lo que quieran por el chat, que está habilitado. Y bueno, por supuesto en nuestras redes sociales también tenemos en el Instagram, detrás del humo, _, y si no, bueno, por supuesto acá en el chat. Les agradecemos a todos que puedan compartir el link que les haya llegado para poder generar una buena conversación entre toda la audiencia, entre nosotros, y que se pueda exprimir lo más posible la experiencia de nuestras invitadas del día de hoy. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar, por su tiempo este viernes, y bueno, comenzamos. Arrancamos. También, bueno, que si quieren repetir algunos programas anteriores o verlos, están en YouTube, también para que estén ahí. Y bueno, sin mucho más cuestión burocrática y demás. A mí la verdad que me llamó mucho la atención de ambos espacios, como palabra principal, ¿no? Y también la que trae el tópico, la participación. En lo personal, para mí, bueno, desde este espacio, detrás del humo, y en la vida en sí, creo que la participación nos abarca a todos también en la polis, en la sociedad, también de involucrarnos en causas, también para poder hablar de distintos temas, ya sean temas tabús o temas que nos interesen o temas que no sepamos y que queramos decir, che, ¿qué onda con este tema? Entonces creo que está muy piola, digo, hasta el armón de los estudiantes, que uno tal vez se lo pasa por alto o no lo sabe o dice, che, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Me interesa. También, bueno, de poder investigar también cuestiones relacionadas al humano, también a lo vincular y demás, así creo que está como muy, muy bueno, y también arrancar ahí con ese tópico, con esa palabra, ¿no? Como fundamental de participación, y creo que también para mí lo personal es, ¿no?, involucrarse y nada, ponerle ahí toda la gana a eso, como con este espacio también. Ahora entramos con dos preguntas muy importantes. Si querés leer, Gali, tipo el primer tópico, lo que es jóvenes y participación, como dije antes, y vamos a dar como una experiencia personal, digamos que... no sé si querés arrancar vos, Gali, con esas preguntas. Dale. ¿Qué creemos que es la participación y por qué creemos que los jóvenes participamos de la participación? Claro. De la política. Esto en lo personal, yo por ejemplo, bueno, arranqué en el 2020 con los modelos de Naciones Unidas, como muchos que empiezan a participar, que contábamos, estuvimos en la semana reunidos con Ana y le contábamos también que bueno, pero esto también, que me interesa escuchar algo que ella nos había comentado en la reunión pasada, que bueno, que son simulacros justamente, y es algo en lo que nosotros nos tenemos que poner en el rol de... Pero bueno, sin llegar a eso todavía, la participación en sí, esta actividad de hacerse escuchar, esta actividad de que se nos escuche la voz, de participar, de preguntar, de involucrarnos, muchas palabras que surgen cuando nosotros en los foros o participando preguntamos ¿qué es la participación para ustedes? Escríbanle una palabra grande, no suelen poner eso. Si en el chat quieren poner para ustedes qué es la participación en una palabra, genial. Así que, bueno, no sé, las invitadas si quieren contarnos. ¿Eso es el lugar Sí. de las More? Bueno, yo creo que, hablo, ¿no?, como organización, la participación hoy en día de los adolescentes es un rol fundamental, más allá de que nuestras voces se escuchan, sino cómo los adolescentes tomamos el rol de hacer que esas voces se escuchen, a través de qué forma y cómo nosotros hacemos llegar eso a la sociedad. Así sea ya siendo cuerpo de delegados, que después tomás el pasito para ser un centro de estudiantes, queriendo participar, haciendo actividades en el cole, son roles fundamentales y acciones fundamentales que los jóvenes deben acudir, y por ahí uno sucede que tiene esa timidez, no tiene miedo quizás, y encuentra estos espacios en donde se encuentra con pibes que hacen lo mismo quizás, y le brindan las herramientas para que puedan acceder y desenvolverse totalmente con una naturalidad fluida. Y está genial esto, que los jóvenes podamos participar, podamos interiorizarnos en estas causas sociales, ¿no? Ya después voy a entrar un poquito en eso. Y por ahí, como decía antes, sucede que no muchos pibes quieren involucrarse por el miedo, por la timidez o por sí, ¿no? Entonces, a través de una organización que nuclea centros de estudiantes y hace demás actividades, se van desarrollando y pueden
llegar por ahí a decir esto es lo que quiero, ¿no? Quiero participar, quiero actuar, quiero tomar voz. Y nada, nos ha pasado que después hay una banda de pibes que hacen estos modelos, les va genial y siguen apoyándose en la organización porque les encantó, les gustó y ven un apoyo de pares, ¿no? Que somos pibes de nuestra edad, que nos apoyamos entre nosotros y le damos también las herramientas para que ellos se puedan desarrollar. No, de una parte creo que también está muy pela esto de generar la motivación a la participación, ¿no? Es decir, Sí. todos podemos participar, no importa tal tu ideología política o tu pensamiento, sino decir, bueno, desde eso, una causa básica en el sentido de, bueno, relaciones con estudiantes o, bueno, cómo se puede armar y demás, o rehacer, bueno, ya que esté hecho, de ahí todo lo puede surgir, ¿no? Como participación Sí. en un montón de otras causas, creo que también me identifico también mucho en ese inicio. Yo, en mi participación, también empezó en el cole, en el secundario, en el primer año, también por ser estudiantes, ya que antes, bueno, había tenido participación a nivel político, pero más por el núcleo de mi familia, y nada, una causa así como más propia, fue también con el Colegio de Estudiantes, así también la importancia, ¿no? De esos espacios de participación, que son apartidarios, no tienen tal vez una ideología fija o dirigida, entonces también está muy bueno eso, y generar eso, ¿no? Ese incentivo a participar por y para algo, creo, ¿no? Como estar... Sí, totalmente. Aparte, como decía antes, no deja de ser pares y por ahí hay un pibe que quiere formar su centro de estudiantes y no sabe cómo y quizás yo que fui presidente del centro de estudiantes lo ayudo, le brindo herramientas y ese pibe se nutre de eso y después lo termina volcando en demás pibes, ya sea del centro, del cole. Entonces, para mí es importantísimo que las juventudes nos involucremos en esta participación, así sea indirecta o no, pero que participemos y nos animemos a decir, bueno, che, probamos, ¿qué onda? Sí. Ahí hay un factor muy importante que estás hablando, More, del lado de los adolescentes, digamos, esto de que ellos despierten el interés, pero a veces pasa, por ejemplo, pasaba en mi colegio que estaban las ganas por parte de los chicos, pero no había algo que los active, digamos, porque no había respuesta por parte de los adultos, directivos, etcétera. A veces sí se involucraban por preguntarnos, habían como 2 delegados por curso, entonces una reunioncita, pero si no se llevaba una respuesta concreta, no se llevaban proyectos, no se terminaban haciendo muchas cosas. Y bueno, moría ahí, como por así decirlo. Es como, no se le tomaba el valor que tiene que tener. Yo no sé qué impacto tuvo la UES acá en Córdoba, por ejemplo, capital, o en algunos lugares del interior, digamos, si pudieron cambiar la realidad de muchos chicos, en muchos colegios pudieron crear centros de estudiantes o mejorarlos. O sea, ¿cómo es el...? Sí, mira, la UES está, como dije antes, trata de nuclear centros de estudiantes, ya sea desde base o desde centros de estudiantes que quizás se hayan perdido con el tiempo o no se les haya dado por ahí la importancia. Ellos, o sea, nosotros tratamos de mantener, acompañarlos en eso, brindamos talleres de conformación de centros de estudiantes, pero principalmente brindamos el acompañamiento y durante lo que dura el proceso de formar un centro de estudiantes y a partir de eso seguimos en contacto a través de talleres de actas, de finanzas, actividades propias de la organización, ¿no? Y también les generamos a los pibes esto de que, bueno, va más allá del centro de estudiantes, sino también va por una causa de que somos pibes también, queremos participar, Sí. queremos hacer cosas que salgan un poco del cole, pero no dejando de ser pibes, ¿no? Totalmente, me imagino que eso, despertar justamente ese interés hace que busquen otros espacios. No sé si, Ana, vos reclutás chicos que vengan desde el centro de estudiantes. ¿Cómo es tu perspectiva con este tema? ¿Qué es la participación? Partamos de la base, iniciando el tópico para vos, desde tu trabajo, desde tu parte. Mira, desde nuestro trabajo nosotros, el término participación política es muy amplio, porque encima cada vez más hay más formas de participación. Es como la relación es media inversa, porque cada vez hay más formas de participación, pero analizándolo históricamente la participación política viene decreciendo un poco, o quizás a nosotros nos está costando como verla bien y ver en realidad, no sé si es que está disminuyendo o que está cambiando mucho, ¿no? Porque lo que vemos mucho es una participación también política, como el crecimiento de una participación política digital, online, a partir de la pandemia y demás, pero cuando yo empecé a estudiar
bueno, lo que era también la cultura política en jóvenes, a los primeros actores que recurrí fue a los centros de estudiantes. Sí, pero sí. por una cuestión también de mi vida política, digamos, cuando era más joven, bueno, yo les contaba antes cuando nos reuníamos que yo era la delegada de la salita rosa, digamos, entonces uno por ahí tiene esa cuestión de ya hay jóvenes que tienen una predisposición o una personalidad que es más dada para participar y sumarse a espacios, pero para mí lo vital y lo importante es que existan estas organizaciones, estos grupos de gente que inviten también, porque no solamente la participación política sale como por decisión propia, sino que lo ideal es también que haya lugares que inviten. Y me parecía, Vicen, zarpado lo que dijiste vos, en cuanto a que haya una contención institucional, ¿no? Porque los jóvenes y los jóvenes se pueden juntar, pueden articular, yo lo he visto, lo he vivido y lo veo hoy en día, que hacen un montón de trabajo y demandan, y las demandas son claras y son increíbles en los experimentos que yo hago. En mi trabajo lo que proponen es de una calidad y una política muy buena, pero faltan espacios donde se los escuche y se les visibilice y sobre todo se legitime su actividad política. Claro, ese marco también de contención, ¿no? Para con la participación sí, también. Y de valoración de lo que hacen, de que es igual de importante que lo que hace cualquier otro organismo que por ahí está más no sé, más lleno de adultos quizás. Pero bueno, lo que dice More también de esto de la importancia que tienen los centros de estudiantes como un primer grupo de socialización para la participación política son vitales. ¿Vos, Gali, qué opinás de todo? Y para mí, en mi colegio especialmente, yo estuve muy metida en el centro de estudiantes más que todo el último año y fui delegada varios años. Y es verdad lo que dice que no hay mucho apoyo institucional, de parte de los directivos. Casi siempre que queremos firmar un acta para hacer una actividad para los chicos o algo así, tenemos que perseguir a los directivos y ellos nos ponían 1000 trabas. Tipo, nos decían, no, falta tal cosa, no, tiene que ser con tal tinta, tiene que ser una hoja impresa y siempre nos ponen 1000 trabas. Y claro, a veces esto de que no estamos como jóvenes instruidos desde chico en lo que es la formalidad que tiene que tener presentar un escrito, presentar un proyecto, y existe algo que es muy importante también mencionar, que hay una grieta etaria en lo que es los chicos que están en el secundario o los chicos que están en el primario, pero ni hablar en el primario porque creo yo desde mi ignorancia, creo que no hay centro de estudiantes para primarios, pero ya nos adentramos ahí. En mi colegio por lo que había eran cooperativas en las que formaban parte, pero no tanto. Pero bueno, hay una grieta etaria muy grande de lo que son las directoras de un colegio, directores, que suelen ser personas grandes, y bueno, los chicos justamente los estudiantes. Entonces es eso, es cambiar ese pensamiento que viene desde antes de que los chicos no pueden participar, esas trabas que se les ponen a los chicos para que no puedan tener iniciativas. Yo creo que si empiezan a participar, cada vez los chicos van a estar más motivados para poder crear nuevos proyectos y nuevos espacios. Sí, también como perder, creo, un poco el miedo, ¿no? A esta cuestión de participar, también de investigar de dónde viene, ¿no? Como ese miedo también de por qué se nos ponen estas trabas, ¿no? Yo la verdad que me sentí reidentificada con lo que vos decías, Gali, de mi centro estudiante también, de que, no, como no era tinta azul, o no era presentada en letra Time One Roman, no sé, de Word, no te dejaba, soy mi inglés, no, chico, guacha. Pero creo que sí, es como también, las formalidades obviamente tienen que estar también porque son parte de un mundo adulto y que también son formalidades justamente por una cuestión hasta legal. Pero a veces también, ¿qué es lo que se pierde? También lo que decía yo, ¿no? De las ideas y la validación de eso, ¿no? De esa gana de participar o de decir, che, tenemos esta demanda, bueno, ¿qué onda? ¿Quién nos ampara o quién nos instruye también para poder llevarla a cabo, tener como un ambiente de contención, ¿no? Compara con eso, me parece, también, sí. o de entre jóvenes también, pero digo, una institución como la escuela, por ejemplo, que acompañe eso, ¿no? Sí, también está bueno como también por ahí revalorizar el ejemplo de instituciones o de colegios que sí respetan y que sí brindan como un acompañamiento, y sobre todo porque yo también estuve en el centro de estudiantes, la presidí, sí, y lo que nos pasó por en mi cole es que fue bastante linda experiencia porque nos guió bastante, la dirección nos acompañó un montón, servía mucho para
para llamar a nuevos estudiantes a que vengan a participar y hacer proyectos, porque lo importante era que como se sumaban estudiantes de distintos años, los proyectos cambiaban. No es lo mismo por ahí lo que querés organizar en sexto año que en tercero o cuarto. Sí. Y lo importante de esa pluralidad también es que es posible también por ahí contarles o si hay gente de algún colegio o directivo de algún colegio que esté viendo, decirle que es posible acompañar y sobre todo, y de manera fácil también, ¿no? Porque por ahí sí, hay muchos protocolos, sí, hay que hacer un protocolo centro estudiantes, o hay que hacer cosas así como decís vos, ¿no? Medias formales, pero no hay que tenerle tanto miedo a lo formal, sino que, bueno, eso sí, uno por ahí necesita un poco de estructura, pero a la vez lo lindo que tienen los centros estudiantes es toda la potencia. Y a la vez, tal vez, sí. Por ejemplo, en mi colegio que pasaba, era que algunos profes recontra bancaban tal vez las acciones y demás, y tal vez otra parte del equipo directivo, otros docentes no. Entonces también como, bueno, tener como esas herramientas, por así decirlo, de esas personas, y después, bueno, de ahí, decir, bueno, ¿qué onda con el resto de poder articularlo también, no? Yo la verdad que les quería hacer una pregunta de por qué creen que los adultos, los docentes, los padres, los adultos considerados, tienen ese miedo a que los jóvenes participen, por así decirlo. Y yo particularmente creo que porque están acostumbrados a seguir una estructura quizás de ellos que vienen de una generación antigua y que han seguido con un paradigma estructurado. Y al ver que es una nueva generación, unos nuevos pibes que por ahí tienen los mismos ideales, las mismas convicciones, pero lo hacen de diferente forma, les asusta eso, ¿no? Por ahí, lo que decía recién, hay algunos profes que te bancan en el cole, que sí, y hay otros profes que piensan, no, van a tomar el colegio, y cosas que va a decir, pará, tampoco es para tanto, estamos organizando un día del estudiante. Pero yo creo que tienen miedo porque ellos también vienen de una generación en donde se les ha marcado que por ahí no tenían que hacer ciertas cosas o que no era su edad, no era su tiempo. Y hoy en día los pibes estamos demostrando totalmente lo distinto, ¿no? Yo creo que tiene que haber un acompañamiento en ese sentido, como decís, porque si no, ¿qué pasa? El estudiantado después no sé si se revela, pero bueno, pasó en mi colegio, algo que tampoco comparto obviamente, pero desde un momento anecdótico, que bueno, no nos acompañó la institución para la presentación de las camperas y entonces no nos habían prohibido presentar las camperas y cuando fuimos a presentarlas sin el acompañamiento de ningún adulto abusamos de la confianza e incluso estábamos en un espacio abierto en el patio que es muy grande haciendo un baile pero con bengalas, cosa que ahí nosotros no éramos conscientes de todo el trasfondo de lo que puede provocar y la peligrosidad que tiene encender una bengala en un espacio. Ni hablar si es cerrado, o sea, completamente prohibido. Justamente ya sabemos el porqué, pero bueno, o sea, eso, yo creo que en ese momento faltó una institución que acompañe a los chicos para que lo hagan desde los cuidados, desde poder hacer, como decís vos, un simple festejo. Es como prohíben desde lo más mínimo hasta... Hablando desde los pueblos más que nada. Y acá lo que decía también Ana, esto de tener esa referencia de instituciones, también de municipios. Lo que pasa en el interior es que tomamos de referencia no escuelas, sino que, por ejemplo, Villa María, ¿entendés? Entonces, por eso es que a veces queremos traer lo que hay en otros pueblos o en otras ciudades del interior a Las Varillas, por ejemplo, que son 20.000 habitantes. También el tema de eso, de que obviamente cambia dependiendo del contexto, y también, bueno, no es lo mismo estar en la ciudad que en el pueblo, de donde yo, por ejemplo, en el corredor. También lo que me pareció interesante lo que vos dijiste, la palabra estigma, ¿no? Como para tenerla ahí en cuenta, por eso también, ¿no? El estigma también de la política, que es como igual a problemas. También, bueno, está también muy arraigada también la última dictadura militar y también que, porque la gente que hacía política, ya sea partidario o no, o que tal vez eran hasta profesores y demás, pero también el acto de estudiar o de expresar, me gusta terminar esa con pure, es un acto político también, de expresar lo que uno le pasa, de tener eso, convicciones sin necesidad que sean ni de izquierda, ni de derecha, ni otras. Pero creo que también es como ese estigma o ese miedo, ¿no? Yo también te quería preguntar a vos, Ana, bueno, la pregunta es eso, ¿por qué crees que está ese estigma o ese miedo de los adultos a que los jóvenes participen, ¿no? Para mí viene lisa y llanamente del prejuicio.
se piensa que el joven, como decía More, que el joven no se va a ir o es completamente desinteresado o es súper extremo. Y como decir, no, me van a... Porque vos garantices que un grupo de jóvenes se junta y piensa ideas y haga proyectos, no te van a tomar el colegio. O sea, es como, te van a tomar el colegio si vos no los escuchás, porque es como la última instancia. El tema es que, para mí, ahora lo vivo como del lado más de adulto, se me parte un poco el corazón, pero es una realidad que, bueno, nos cuesta a veces por ahí sentarse y realmente tener un diálogo y escuchar lo que se demanda. Claro. Entonces uno se hace una idea previa en la cabeza y ya si vos vas con esa idea, si vos ya tenés ese pensamiento de que los jóvenes me van a venir a revolucionar, no sé, el colegio o lo que sea, ya arrancamos medio mal. Como yo con quiero todo, dar digamos, ¿no? Sí. Acá en el chat están diciendo que capaz tiene que ver con lo que vos decís. Daniel Murúa nos dice que no acompañan porque implica trabajo extra y porque además les pagan poco. Bueno. ¿Crees que también tiene que ver con esta? Que es muy importante, no es menor. Porque yo, muchas de mis docentes antes lo hacían por vocación. Exactamente. Por yo creo que vocación. encima es un tema que está muy en boga actualmente. Todo el financiamiento en el sistema educativo en todos los niveles está siendo muy duro y sí es una realidad que es una responsabilidad más para el docente a cargo por ahí guiar estos procesos. Claro. Uno trata a veces, y hay colegios que les dan más o menos independencia también a sus estudiantes, ¿no? En mi caso, ponele, cuando nosotros estamos en el centro de estudiantes nos daban bastante libertad para hacer los proyectos, pero después yo me enteré que con el pasar de los tiempos le habían asignado un docente responsable. Y ese docente era más carga, sí, era más responsabilidad y bueno, no percibía absolutamente ningún beneficio quizás o económico por eso, pero bueno. O también de acompañamiento, ¿no? Creo que te da otra ayuda de decir, bueno, che, van a entrar turnándose, o digo, con los docentes Claro, me pasa lo mismo, por eso digo que por ahí le pasaba sí. que al docente de formación ciudadana le iba a decir le encajaban, pero le daban esa tarea. Entonces, nada, sí, es una realidad que también como comunidad, o sea, está bueno por ahí poner un poco más, con un poco más de todo el mundo también uno puede acompañar esos procesos. Por ahí repartirse las responsabilidades entre varios docentes sería como otro acercamiento. Por quizás, supuesto. o buscarle la forma De para que se consiga, digamos, el fin de que sean espacios de participación amplios y duraderos, sobre todo, porque por ahí también lo que pasaba en mi cole era que un año el centro de estudiantes estaba súper activo porque justo le tocaba un grupo de estudiantes que estaba muy comprometidos, pero después por ahí va decayendo. Entonces la idea es eso, que como comunidad por ahí, no solamente el centro de estudiantes, sé que es como el actor que uno va directamente como el más claro, pero por ahí también aclarar que la participación puede ser desde muchos lugares. Puede haber centro de estudiantes, uno como persona joven puede participar en el barrio, puede participar por alguna causa específica. Eso es lo que vemos nosotras en nuestras investigaciones. Que a veces las juventudes se llevan más a participar, cada vez menos están participando en partidos, también un poco por este estigma que nombrabas recién, Claro. Y se están yendo más a participar en cuestiones en grupos religiosos, en asociaciones barriales, en marchas por temas específicos, cuando fue todo lo de la ley del aborto, después si no la ley de humedales, se me ocurre la ley Micaela y un montón de cosas donde hubo mucha participación juvenil, quizás no tanto como desde algún grupo o alguna institución en particular, sino medio autoconvocado también. Y con eso que decís, bueno, ¿cuáles en sus espacios, por ejemplo, cuáles fueron los momentos, bueno, en la web capaz, los Claro. momentos, los proyectos, las cosas que han realizado, las actividades concretas que más han dejado una huella, que más hayan hecho? Por ejemplo, nosotros, como por así decirle, Detrás del Humo, un canal de streaming donde jóvenes vienen a debatir. Y si no, bueno, una de nuestras compañeras, un taller literario donde se realizaban poesías, elaboración de un montón de escritura y así. Claro, después de participación. Ya Yo sé. antes de darte la palabra a More,
le quería preguntar a Gali qué opina también de eso, ¿no? De por qué cree que está ese estima o ese miedo de los adultos, por así decirlo, para con los jóvenes, con la participación. La verdad que coincido con todo lo que dijeron ustedes. Todo por dos. Sí. Esa como demonización que hay de la política, bueno, también sí, el estigma que hay. Y ese prejuicio de que los adolescentes no saben o no están tan informados como para hablar de algunos temas. Y bueno, también en los centros de estudiantes, en los colegios, se ve mucho, se nota la diferencia de qué familias incentivan al informarse o a que hablan sobre política, que no lo tienen como tabú, y qué familias no, que lo tienen prohibido en la mesa porque está arraigado con la violencia, con que es conflictiva y todo eso. Y también quería traer lo que dijo ella de que en los colegios también se nota mucho la diferencia en los grupos que hay a veces en los centros de estudiantes, que a veces están muy activos y promueven mucho más la participación de todo el estudiantado, y otras veces no. Por ejemplo, en mi colegio, otra vez, yo en primer año hubo muchísimo movimiento de los centros de estudiantes, hubo un montón de campaña, un montón, estuvo todo el año movido. El año siguiente, bueno, con la pandemia no. Después, hasta quinto año más o menos, supuestamente yo me enteré que en tercero, cuarto, quinto hubo centros de estudiantes y yo nunca me enteré, yo no voté. Está como un fantasma, claro. No sé. No sé Es quién otro lo puso. fantasma. Sí. Claro. Después, en cuarto me acuerdo que hubo uno y había una sola lista. Claro. El tema de eso eran centros de estudiantes, ¿cómo era? La convocación, ¿eran por agrupaciones que Claro, se armaban? eran listas. Eran listas, pero independientes, Sí. digamos. Y era, esto es algo muy importante también para charlar, ¿era político o no? Digamos, o sea, no tenía un partido político. No. Era como- político también. Sí, apolítico. También con lo que vos decías, Gali, con eso, digo, con el tema de las acciones, yo me acuerdo que en el centro estudiante mío, literalmente era que eso, fantasma o hacíamos un poco de actividades, hasta que nos tocó el hecho de que teníamos profesores que eran acosadores y que eso fuimos a hablar por vía institucional, con la directora, con los profes que eran los que se encargaban de sus estudiantes, que tenían toda esa carga extra, y después de toda la parte legal, de hablar, del diálogo, tuvimos que llegar a hacer una acción de una sentada para que nos pudieran escuchar y visibilizar. Y también quiero dejar como en claro esto también para con la audiencia, de que la política también no es sobre eso, digo, el bardo, el quilombo, sino también eso, buscar desde una causa hasta desde la iglesia, desde cómo conformarse los estudiantes para, no sé, generar un mejor clima en un aula, también eso, ¿no? De que no se diga un estudiante, bueno, que pase desapercibido, sino como en otras cuestiones, ¿no? Que no se demonice. En 2023 hubo una movida, no tuvimos clases como los últimos 3 meses por ahí, por un paro docente, por las condiciones edilicias y todo eso. Y los estudiantes, bastantes estudiantes se sumaron a la convocatoria de los docentes. Y nada, estuvo bueno, y eso también es político, aunque no sea partidario. Está bien hacer esa diferencia entre lo político y lo partidario. Sí, acá en el chat dice, así pasamos. Mica, teniendo en cuenta los tiempos que corren, es súper valiosa la temática elegida. Para mí, el miedo está en no saber cómo responder a los cuestionamientos de los jóvenes. Digamos, esto que preguntábamos recién, el miedo de por qué escuchar a los jóvenes está justamente en eso, en que no se sabe si van a tener una respuesta o muchas veces también por los recursos o por la misma voluntad de los adultos por querer escuchar a los jóvenes y hacerse cargo de llevar a cabo una actividad ad honorem sin que se les pague algo extra o algo así. Claro. Y Gonza Ambrosio dice que es un trabajo de confianza. Para ello, cada actor debe generar las certezas para que tanto jóvenes como adultos den espacios para que se pueda trabajar en participación. Y bueno, en esto lo enganchamos con cuáles fueron los momentos de participación que más les dejó, chicas, a todos. Que tienen como también acciones, más sí. también su la UES hasta hace poco estuvo haciendo una edición de Abrigando Corazones que consta en recolectar ropa en los coles a través de los centros de estudiantes, y después esa ropa va destinada a los merenderos que haya cerca de los colegios y demás. Y nada, los pibes se reprendieron, bueno sí, juntamos colecta de ropa. Y después como organización acordamos con el merendero, hacemos una actividad ese día
vamos, pintamos las caritas a los nenes, hablamos con la gente del merendero y demás. Y creo que es un acto sociocomunitario que nos marca muchísimo porque estamos ayudando a los demás y nos llena, particularmente a mí, me llena el corazón cada vez que lo hacemos porque decimos, somos pibes y estamos ayudando a demás pibes a que vayan, se lleven una campera y para mí es una respuesta a este estigma que se nos pone, ¿no? Que por ahí, por ser jóvenes, no podemos actuar o no podemos decir o pensar. Y particularmente, nada, te llena el corazón al ver que una banda de pibes de tu edad se organizan, se juntan, recolectan ropa en los coles y van y los llevan a los merenderos. Y bueno, después otras actividades como eventos deportivos. Hace poco, el año pasado, hicimos un Depor West, alrededor de 15 colegios estuvieron participando. Y nada, también un montón de pibes, pibas de todos los colegios, de todos los centros de estudiantes y demás, se acercaron, participaron. Y son huellitas que nosotros vamos dejando en la vida de otros pibes y le damos la esperanza de que sigan participando, que sigan apostando por una juventud que no está perdida realmente. No, y también qué hermoso esto de la huella, ¿no? Y de la acción, de por sí todo, pero también el hecho de eso, que también la política también no, un acto político de decir, bueno, pienso en un otro, lo considero un otro, bueno, ¿qué acciones podemos tomar? Y también eso que a veces nos confundimos en el concepto de apolítico o apartidario, en este caso no, pero a todos, porque a todos nos pasa. También eso, el apartidario de los partidos políticos conocidos y en realidad político también referido a esto, ¿no? Que esto, el hecho de pensar en un otro, decir, bueno, vamos a hacer una causa para poder ayudar al merendero y decir eso, ¿no? Encontrarnos entre pibes y demostrar también que esa estima no es así. Y que ya es político. Que ya es político, eso también me parece que es súper enriquecedor y sin palabras. Sí, yo creo particularmente, yo defino la política que va más allá del movimiento y del partido, sino de lo que nosotros consideramos cómo la hacemos, ¿no? Hacemos política estudiantil, hacemos política social y nada, esto, seguir apostando, dejamos huellas en pibes y también les transformamos una realidad, ¿no? Porque no es que, o sea, nuestro objetivo es ir al merendero, vamos con 20 pibes en el colectivo con bolsa de ropa, cargados, vamos riendo o no, nos divertimos, tomamos mate, llegamos al merendero, pintamos caritas, jugamos y demás. Y vos después volvés a tu casa y te sentís con el corazón lleno. Sí, qué bueno y hermoso esto que decís. Y me gustaría hacer un paréntesis para que la audiencia sepa y todos sepan que hay muchos lugares de voluntariados para poder hacer. Digamos, o sea, no sé si nos puedes contar brevemente también cómo es poder unirse a estos espacios, estas organizaciones. No sé cuántos miembros tiene, no sé si tiene cupos para que se puedan sumar nuevos jóvenes, de qué edad a qué edad. Y también, bueno, por ejemplo, yo participo de una organización que se llama PBU, Personas Voluntarias Unidas, que también está en Instagram y que se pueden unir como voluntarios. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos de responsabilidad, pero viajan a un comedor del barrio Argüello, merendero, y es un aula comedor muy interesante también para bueno, porque muchas veces está esto de quiero participar pero no sé dónde. Claro. Entonces, bueno, enganchando esto y lo que decías, que los chicos se quedan muy contentos. ¿Crees que se quedan, o sea, por supuesto, porque yo también lo he visto y lo vivo y me encanta, pero ¿qué temas crees o qué temas creemos todos que son de interés para los jóvenes? Digamos, ¿qué es lo que más demanda? ¿Qué es lo que, si les preguntamos qué prefiere, qué quieren en participar en qué temáticas son más importantes y para los jóvenes en la actualidad? Para mí una de las principales son las problemáticas sociales dentro y fuera del cole. Yo lo digo como adolescente que aún participo y estoy en el colegio, pero también esto de involucrar a los pibes, de que se fijen en el consumo, en las adicciones y demás, que siempre son temas de los cuales se van a hablar y me parece fundamental que los jóvenes sigan incitando a participar y a hablar y a concientizar. La ESI por sobre todas las cosas es un factor fundamental que debe haber y que se tiene que hablar y que los jóvenes tenemos que hablar justamente para informar e incitar a que los demás pibes sigan participando, quieren involucrarse y bueno, después con todo lo que viene, ¿no? Temas sociales,
participación deportiva, dentro o fuera de la escuela. Pero para mí son esas tres que nombré: el consumo, problemáticas sociales y ESI. La última semana de este mes es la semana de consumo. Claro, está bueno eso, y a la vez también esto de motivar a un espacio de participación y sacarle como ese cuco o ese miedo, que también creo que todos lo tenemos eso desde casa o de una cuestión hasta socialmente impuesta. Creo que también es el tema de participar de un merendero, de ayudar a alguien en el barrio que le está pasando mal. Yo me acuerdo cuando yo todavía no había nacido, se incendió la casa de mis abuelos y todos los vecinos hicieron una colecta para poder recomponer las cosas. Entonces también eso, ¿no? Como esos actos de, creo que eso, la mirada desde hacia un otro, una empatía, y también de los contextos, ¿no? De las problemáticas sociales, de también contar y saber que tenemos derechos conquistados y leyes también que están sancionadas como la ESI, la ley de los estudiantes. Entonces también creo que es como muy interesante eso. Y le quiero dar la palabra también a Ana, con que nos puedas contar alguna acción, algo así como, bueno, también nos contaba Amores, de tu espacio de investigación. Bueno, nosotros actualmente estamos en una jornada casi incansable, digamos, de participación política y de lucha, de reclamo más que nada por bueno, el financiamiento en ciencia, que realmente nos está afectando un montón, y no solamente a las personas como yo o como parte de mi equipo que estudiamos temas de política, que últimamente son bastante polémicos, sino hay un montón de otros equipos. Por ejemplo, yo vivo la realidad del IPSI, del Instituto de Investigaciones Psicológicas, todo el tiempo. Por ahí estudian temas que no tienen mucho que ver con temas políticos y también están sufriendo como ese de financiamiento. Entonces llamamos mucho a la comunidad de la universidad, pero nosotros trabajamos ahí en la Facultad de Psicología de la UNC. Y es una instancia donde, bueno, permanentemente se nos llama y llamamos nosotros a la comunidad a que por ahí revalorice también la importancia de lo que hacemos, porque, bueno, yo vivo mi trabajo mucho como una forma de participación política, porque desde muy chica, digamos, me interesa todo lo que tiene que ver con juventudes y con política. Entonces, particularmente yo estoy desarrollando experimentos psicológicos, y la idea es transformarlo en un dispositivo para el debate político, y un dispositivo que ayude a mejorar algunas competencias que tenemos todos, como la argumentación, como el interés por lo político en general, ¿no? Esto que dicen ustedes, ¿no? Por ahí está bueno separarlo de lo partidario, porque está ese sesgo de que solamente es los partidos. Que no está mal, digamos, tampoco yo demonizaría mucho lo que es un partido político, digamos, que si bien están bastante en crisis, son, digamos, la figura a la cual uno recurre, y es el momento, son como los principales, digamos, el personaje principal de la política nuestra. Sí. Y nuclean mucha participación también de un montón de lugares, pero a la vez eso también me gustaba mucho. Lo que decía More, de esto de resignificar, ¿no? La política, porque por ahí uno pregunta al ciudadano común y política es, y por lo general viene algún adjetivo medio peyorativo, negativo, digamos. Y ella no dijo más que maravillas, ¿no? Dijo transformación. Yo la escuchaba y escuchaba mucho de bueno, ayuda, empatía. Se me ocurren un montón de palabras que tienen un montón que ver con la política. Y por ahí está bueno también, ¿no? Las personas que estamos mucho en política y que trabajamos ese tema, empezar como de a poquito a revalorizarla, ¿no? A hablar del lado bueno, claro, del lado lindo, ¿no? Del lado de por ahí, porque lógicamente es más mediático hablar de todo lo que pasa feo. Pero también un poco para cuestionarlo, o sea, digamos, no dejarlo atrás y saber qué es lo malo o qué es lo que hay que mejorar. Para vos, ¿qué crees que hay que mejorar dentro de los espacios en los que participás, en los que estás, o en los espacios en general? Ya sea en los que, digamos, esto de que participen solo jóvenes con jóvenes, que sea intergeneracional, digamos, ¿qué falta mejorar? Te iba a decir eso, un diálogo intergeneracional donde las agrupaciones o la persona joven sea nosotros le decimos interlocutor válido, o sea, que es básicamente que cuente y que se valore lo que dicen, lo que proponen. En mis experimentos lo que pasaba mucho, se llama así experimento, queda medio raro, pero es un experimento con gente, convocábamos jóvenes a que vengan a deliberar temas polémicos. Y las propuestas eran de una complejidad política
tanto de jóvenes que participaban en organizaciones que sabemos que tienen más experiencia quizás, como de jóvenes que no, que por ahí su única obligación era ir a la facu, ir al cole y es su vida. Desde esa subjetividad propia de cada uno como ciudadano les preguntábamos y decíamos que hagan aportes, ¿no? Y me emocionaba, yo era solo una observadora, digamos, la idea era que en nuestro experimento no se involucren mucho a la persona adulta, que no esté mediando así, que no esté como, sino que justamente sea un espacio puro y exclusivamente de jóvenes, para ver qué sale, ¿no? Para tener el dato lo más limpio posible. Y a mí me emocionaba, había momentos donde yo estaba tomando nota y lo que me pasaba era que me emocionaba lo que proponían y de la forma en la que proponían, porque realmente, y me parece que falta mucho de ese lado, ¿no? Un diálogo como intergeneracional desde donde se tomen de todas las partes y también desde un lado también de la juventud, que a mí me ha pasado cuando yo militaba. Yo sentía que, o cuando estaba en el centro de estudiantes, sentíamos como que, bueno, nos llevamos puesto todo y nosotros teníamos la razón de todo y bueno, y medio como por ahí aprender un poco del adulto que sí está para escuchar, bueno, preguntarle a esa persona que ya está de por sí abierta a escuchar qué tiene para decir al joven y que le dé, bueno, me siento porque sí hay una realidad que hay cosas que vienen de la experiencia, pero una parte, no lo es todo, no es revalorizar solo la experiencia y tirar así como... Bueno, no, por vos supuesto. sos chico, no entendés nada. No. Por ahí entiende mucho más que... O tengo una mirada justamente, hablando de eso de lo intergeneracional, otra mirada, una nueva mirada y posición y también a los tiempos digitales también que estamos, o sea, estamos ya hasta acá, tipo, o sea, por todo, por la inteligencia artificial y bueno, porque también yo una persona que soy del 2006, nací en una generación ya con la tecnología como muy afianzada que tal vez otras generaciones, ¿no? Entonces, les quería preguntar a ustedes qué sienten, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que también, por ejemplo, con el gobierno actual o demás, todo también mucho que ver las redes sociales, no juegan un papel importante. ¿Qué sienten ustedes que si las redes ayudan a que los jóvenes podamos participar o nos terminan alejando? O sea, que en ese... Esto es un tema, es muy polémico lo de las redes sociales, es bastante complejo porque al principio lo que se creía era que iba como a democratizar la discusión, que iba como a permitirles a todo el mundo a tener más acceso a quizás información o que su voz también se escuche mucho más. Se pensaba en esto, ¿no? Y el tema es que las redes sociales, es necesario que se sepa, están funcionando como una caja de resonancia. En mi TikTok y en mi algoritmo me van a aparecer cosas exclusivamente acordes a lo que yo ya pienso, y me autoconfirman todo el tiempo. Para eso nosotros hicimos el experimento que hicimos con todos los detalles que tiene, porque la idea era exponer a las personas a otro argumento, a otro pensamiento, a otra forma de ver el mundo, que es lo que justamente no está pasando ahora en redes. Yo agarraba el otro día el celular de mi abuelo, que quizá, bueno, hay un montón de diferencias, pero mi abuelo tiene 22 años, usa TikTok, usa Twitter, todo. Pero bueno, era completamente otro país el que le mostraban a él, digamos, ¿no? Y lo hemos visto en campaña incluso. Pasa que también, igual, siento que no es tanto, bueno, puede ser que en las redes como que lo afianzan más a eso, pero eso de que tenés ya alguna ideología y como que te seguís alimentando con esa ideología, también viene directamente de los medios. Sí. O sea, si tal diario, bueno, consumía más los diarios, tal diario coincidía más con tu ideología, comprabas ese, no comprabas el otro. Y también alimentabas a tus pensamientos y no tenías una mirada crítica, que bueno, yo que estoy estudiando comunicación, nos enseñan que hay que tener un pensamiento crítico y no ya investigar algo ya con una predisposición o una ideología. Claro. Investigar y ver las cosas como de una manera neutral, pero como... Claro, como con un extrañamiento de afuera, decir, bueno, claro. lo veo eso neutralmente. Sí. Y los medios con esto de la política influyen mucho. Esa demonización o esa visión de que la política como un circo o como pura guerra, pura lucha, o también poniendo a las manifestaciones, ayer una manifestación por ejemplo en el horno, pero poniéndola como algo malo, cuando en realidad no... También poniéndoles como demonios a los que manifiestan, cuando en realidad no es que solo están gritando sin sentido, realmente tienen una inquietud y
dividen a la sociedad como, y cortan la calle, voy a llegar tarde al trabajo, Claro. y nos dividen a nosotros cuando en realidad es culpa del poder. No, es y culpa de también ninguna de las víctimas. con esto, con el manejo de los medios, que es también lo que los medios nos muestran, tal en vez de mostrar por qué se generó la causa de la manifestación de ayer, tal vez muestran, no sé, poner la gente que estaba o enojada, o lo que generó la marcha en términos, no sé, que se cortó la calle y demás, y tal vez nos muestran el porqué de esa manifestación, o tal de hacer hasta un papel de los medios y decir, bueno, paren, o sea, vean de cómo comuníquense entre sociedad y decir, ¿por qué estás marchando? No sé, pero en cambio, en vez de generar eso, una cuestión como de fraternidad, o de, bueno, mostramos la realidad, por así decirlo, pero completa, es como, bueno, nos mostramos eso y demonizamos eso, y mostramos eso, y seguimos generando el círculo del odio, de la falsa imagen, y también de, bueno, de estigmatizar, ¿no? A la política, es esto, es el bardo, y no. Es que se trata de acompañarse como sociedad, Claro. porque nadie se salva solo, básicamente. Como sociedad nos tenemos que ayudar todos mutuamente y no a los docentes que están reclamando hace millones de años porque no les pagan bien, decir, ¿cuánto quieren que les paguen a esto? No, obviamente que no. O sea, están reclamando con sentido. Hay que escuchar y tener empatía. Hasta con lo del Eternauta, también con lo que dijiste, la frase de Osterheld, de eso, de que de una serie que es una mega obra maestra y demás, que salió de un libro, que obviamente tiene una historia detrás política y todo por el escritor, se termina demonizando porque no está relacionado con esto y ya se le pierde el foco a lo que tiene que ser, que era el escrito, la historia tal de detrás, y la historia en sí que es, bueno, una maravilla, y que también es algo salido de acá, ¿no? O sea, más de venir Argentina, entonces se desvalorizó todo eso, por así decirlo, por una mirada también de eso de los medios, ¿no? Un papel ahí de los medios. Sí, pasa que también importante. hay una desvalorización también como del acto colectivo actualmente. O sea, estamos hablando de que hay como una impronta muy fuerte en darle más valor al acto individual, a la superación individual, como que lo colectivo medio como que, uy, no, y se lo relaciona siempre como con una cuestión de actitud de ventaja. Si se juntan todos estos es seguramente para reclamar algo o para seguir con algún curro, o te tiran esas, así que vos decís, yo creo que esas cosas las puede decir alguien que no ha participado de esos espacios, ni siquiera de forma de reclamo, ¿no? Porque, como decíamos, la política y la acción colectiva, que es política por más que no sea, digamos, una carga ideológica o partidaria, es un acto de empatía, es un acto de amor al prójimo, digamos, un acto de preocuparse por ser parte de un todo y reconocerse parte de un todo social. Lo que está pasando mucho por ahí ahora es que vemos esto, que se va muy de a poquito todo el mundo recluyendo a lo individual, y bueno, y tampoco acompaña como el contexto, ¿no? Si está todo como muy complicado, pero yo veo que en las juventudes es más dado esa perspectiva, digamos, colectiva, sobre todo también por una cuestión, bueno, de vuelta, ¿no? De las situaciones, que no es lo mismo realmente cuando uno llega a la vida adulta, las responsabilidades son otras, las cotidianas otras, y requiere de otra energía también, dedicarse a lo colectivo, dedicarse a lo que por ahí en el colegio o en la facultad, que es donde más actividad hay, se ve muchísimo más. ¿Y cómo lo viven esto desde el lado de los jóvenes a este espacio colectivo, digamos? La participación colectiva es mucho más motivacional que la individual respecto a la participación y el rol del joven. Y mira, nosotros a mí personalmente lo que me está pasando es que estoy necesitando de esos espacios, digamos, por una cuestión también de salud mental. Porque es una realidad que uno la soledad la sufre, por lo menos el trabajo del becario doctoral, digamos, en este caso, o de la investigación a veces es bastante solitario, y es raro sí, es bizarro cuando vos lo que haces es estudiar todo el tiempo cuestiones colectivas, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora es, bueno, llamar siempre a esto, a distintos actores, digamos, de la sociedad, que es lo que falta un poco ahora, que yo creo que estamos como medio muy atomizados, no sé qué piensan ustedes, pero por ahí está un reclamo atomizado por un lado, un reclamo atomizado por el otro, y es como... Yo creo que la segregación totalmente, digo en eso que voy a decir como el atomizado, y yo también le quiero preguntar a More qué opina, bueno, todo lo que venimos hablando fue un montón, pero de eso, ¿qué opinas de eso para con la web y demás? Bueno, yo creo que todo lo que venimos haciendo como organización es una respuesta a este estigma político que nos imponen, y creado por el adultocentrismo también, ¿no? Cambiando realidades. Creo que es eso, cambiando realidades, mostrando que
más allá de que no tengas un partido ni una ideología política definida, podés hacer cosas, te podés mover, podés accionar y ayudar a los demás. Y aún así seguís haciendo política en el cole, política en tu casa, política con los pibes del barrio, pero estás y la participación también efectúa ahí, ¿no? Bien, ahora ya para ir cerrando me gustaría que den una mínima reflexión de menos de un minutito con una frase que las motiva a ustedes a la participación o que las haya motivado en algún momento de su vida o que los motive a los jóvenes que los rodean. Para mí una frase que siempre me caracterizó fue quizá meterse o involucrarse para empezar a hackear las cosas desde adentro. Me parece que eso es vital y lo revalorizo mucho hablando con gente de ahora de mi edad, digamos, y más jóvenes, en torno también quizás a la parte de la política más formal también, porque se está perdiendo mucho esto de ir a votar, básicamente. Nuestro sistema electoral es de los más prolijos, hermosos del mundo, la verdad que funciona muy bien, eso por ahí está el estigma de que no, pero claro. Sí. Lo es y podemos participar, o sea, realmente no demanda tanto, porque muchas veces la participación informal demanda más, ¿no? Nos juntamos mucho, tenemos mucha asamblea, mucha reunión, Ir a votar es súper importante y ahora que se vienen las legislativas, podemos realmente cambiar. Como jóvenes podemos elegir a alguien que nos represente en diputados, que nos represente en senadores, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué hay leyes? Esta ley no me gusta. Y bueno, y quizás estaría bueno que metamos gente que va a defender lo que nosotros sí queremos, ¿no? Entonces, por ahí está bueno que aprender también sobre esos espacios, que por ahí nos parece medio aburrido, medio en embole, o muy lejos. Che, yo, no sé, yo tengo 28 años, pero hay gente que por ahí de 16 que piensa que tengo que ver yo con un legislador de Buenos Aires o de Córdoba incluso. Mucho. No, pero mucho. mucho. También trae el tema del voto joven y demás, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? También de culturizarse y decir, bueno, de averiguar, de involucrarse, creo que también es averiguar un poquito y decir, che, ¿yo qué quiero? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál de todo esto lo refleja? Bueno, voy el domingo y voy la base de la democracia, también eso de la exactamente, democracia. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, yo siempre utilizo esta frase, fue algo que me marcó el año pasado, previo a las elecciones del Centro de Estudiantes, y digo que siempre el objetivo tiene que ser nunca individual, sino colectivo, y así poder transformar y llegarle a un montón de pibes, pibas, muchísimo más. Y seguir que los jóvenes, que nosotros, que pibes, pibas, sigamos apostando a transformar esta realidad, a transformar una sociedad siempre y cuando sea con conciencia, escuchando, tratando de cuidar al que tengo al lado y haciéndolo sentir cómodo y parte también. Entonces, para terminar, el objetivo siempre tiene que ser colectivo, nunca individual. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias a toda la audiencia. Estamos por dar por terminado este hermoso programa y muy fructífero en cuanto a la temática. Recordarles unas simples cositas. En la Defensoría de Derechos del Niño y Adolescente tenemos muchos espacios de participación. También, bueno, por supuesto van a quedar las redes sociales de las chicas para comunicarse respecto a cualquier duda, a cualquier cuestión de interés que sepa para poder participar, que siempre va a haber un espacio que los contenga y que espere de su participación acá en Detrás del Humo, en este canal de streaming, si les interesa la comunicación, las redes sociales, la producción de guiones, hablar con psicólogos, hablar con diferentes profesionales para crear estos espacios de comunicación. Está abierta la convocatoria a quien le interese. Y bueno, tenemos también para contarles un proceso de formación de facilitadores en Derecho que se está llevando a cabo en la Defensoría de Derechos del Niño, que facilita a jóvenes de entre 14 a 20 años para que puedan también elaborar proyectos y bueno, adentrarse a todo esto. Yo ingresé también por ahí a la DEFEN y el programa, entonces también, bueno, nada, agradecerle a las invitadas, a todos, a las opiniones, a la audiencia. Y nada, eso, que está habilitado de participación, que no le tengan miedo a participar. Y también eso, ¿no? Nos podamos saber la importancia de la democracia, de participar, de pensar en un otro. Y creo que como para cerrar, la verdad que yo estoy sin palabras y súper enriquecida de este programa, feliz, me pasó así. Y nada, bueno, el espacio sigue abierto por el mismo canal. Y nada, la verdad que la frase con la que quiero cerrar yo es nadie salva solo. Así que nada, bueno, eso y gracias.
Muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, tenemos el Instagram Detrás del Humo y acá en YouTube. Por favor, compartan el programa y síganlo viendo, así este espacio sigue creciendo y podemos hacer crecer la voz de los jóvenes. Y la participación. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias.